La entrevista. ...27 minutos pasan de las 7 de la mañana. Estamos comenzando el segundo bloque en La Voz de la Mañana. Y bueno, estamos por recibir a una invitada justamente con una trayectoria política muy interesante, que queremos que ustedes la conozcan, queremos presentarla y hablar justamente también sobre su trayectoria. Estamos hablando sobre Eguiluz, Cecilia Eguiluz, ex dirigente colorada, que se sumó a las filas de Cabildo Abierto hace muy poquito justamente. Ella, bueno, es doctora en Derecho por la Universidad de la República, fue colorada por el Partido Colorado y también ocupó cargo en la Intendencia de Salto, fue secretaria ejecutiva. Secretaria General, exactamente. Secretaria General. Un cargo muy importante, porque decíamos, el intendente es el cargo mucho más político, también es ejecutivo, pero la Secretaría General tiene que tomar decisiones. Uh-huh. El tema a nivel de personal y de proyectos, es un cargo bien interesante que algún día lo vamos a analizar más en profundidad, porque uno mira la figura del intendente y tiene que saber que detrás está el secretario general, que es el que tiene que poner orden a todo, como yo le decía, le cuento a la audiencia, se lo comentaban ahí fuera de micrófono, a lo que el intendente de repente dice que sí, el secretario general dice, un momento, vamos a ver. Pero ya tenemos en línea a la doctora Cecilia Eguiluz. Buenos días, Cecilia, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, Cecilia. Bueno, contanos un poco cómo es que inicia tu trabajo en la política. ¿Cuándo es que te acercás y con qué inquietud? Bueno, eso ya casi prehistórico, porque me acerqué con 14 años a la actividad política, a militar como cualquiera de los cuadros juveniles, ¿no? Que cuando uno arranca, que primero que nada que tiene la expectativa de cambiar el mundo, porque es una edad que uh-huh. tiene eso, y después mi inicio como todos, hacer las tareas básicas que generalmente se van ocupando los jóvenes. En la época que yo entré, tenías que tener un poco de trayectoria incluso en los grupos de jóvenes para poder estar en los ejecutivos de jóvenes y participar a veces de aportes, por ejemplo, para el plan de gobierno, pero las tareas básicas eran las de todo grupo juvenil, que es hacer militancia en la calle, el reparto de listas, el trabajo de pintar carteles, y bueno, una de las etapas más lindas sin duda, porque uno recoge una cantidad de amistades y se concentra mucho en el tema de los valores y bueno, y la política como herramienta de cambio. Uh-huh. Así que hace mucho tiempo y después, bueno, fui teniendo otros espacios dentro de la actividad política hasta que terminé fundando una agrupación, siendo parte del grupo que fundó una agrupación, y bueno, en el 2017 había dejado totalmente esa actividad que me encanta. Cecilia, la política es muy dinámica, ¿verdad? Si uno lo entiende como el trabajo de articulación que debe hacer el político, pensando en los suyos, en los que lo rodean, y haciendo proyecciones a futuro. Te tocó asumir la Secretaría General en un momento, digamos que complicado, en Salto. Se salía de una administración que no fue bien vista en aquel momento, la administración Fontichela. Había que poner en orden un montón de cosas. Y después, claro, tú salís del tema político y ahora volvés a ingresar. ¿Qué te dejó lo anterior, desde la gestión, y cómo pensás que lo podés aplicar ahora en este nuevo paso que das para reinsertarte en el sistema político? Bueno, me dejó muchísimas cosas. Yo además había estado trabajando como edil durante 10 años, que eso te da el verdadero conocimiento de lo que es el tema departamental. Y bueno, después el pasaje por la intendencia, que fue tormentoso, y donde yo los escuchaba ahora y me reía porque es tal cual, ¿no? Donde el rol que tuve que cumplir, además era el rol que decía casi todos los no. Bueno, esto no se puede, definitivamente, esto es muy lindo, pero no se puede hacer. Así que
pasé un poco por todas esas etapas, ¿no? Fui oposición, fui gobierno y eso me dejó muchísima riqueza en la experiencia, pero también cuando yo me retiro, que bueno, uno empieza a mirar las cosas también con retrospectiva, me di cuenta que también había cometido errores y que tienen que ver a veces con ceder algunas cosas que uno le hacen ruido, pero bueno, está como estás en una máquina tan gigante que es la actividad política y que tiene como un montón de engranajes, hay en algunos momentos que las cosas no están bien, pero uno tiene que traccionar y seguir. Así que me dejó esa experiencia y me dejó también un sabor espectacularmente bueno, que es el de haber podido con pequeñas cosas aportar a un montón de gente, y sobre todo acá en el departamento de Salto. Y me quedé con ganas de hacer más, porque cuando uno mira a distancia y dice, pero ¿y cómo no logramos esto? Estuvimos tan cerca, y ¿por qué no podríamos haber mejorado tal o cual cosa? O un problema que no vi, que me pasó que cuando me retiré hubo problemas y temas del departamento que no vi con la claridad, porque cuando estás es como que te lleva la corriente con el tema político, no tenés esa posibilidad de salirte de esa corriente y mirar desde afuera y ver que en realidad hay otros problemas que se están escapando entre los dedos. Así que me dejó un montón de Cecilia, cosas, yo aprendí mucho. Salto es un departamento que tiene todo. Desde lo turístico, desde lo productivo, todo, ¿verdad? Porque, a ver, como destino turístico es de los más importantes del país, la cercanía con Argentina lo enfrenta a un mercado muy interesante. Tiene competencia del otro lado, pero Salto es muy atractivo. Pero también de lo productivo, el sector, la horticultura y demás, creo que es un tema bien interesante para poder encarar. ¿Cómo lo ves tú? Todo esto que tenías desde tu función, insistimos, la Secretaría General es mucho más importante que lo que uno piensa, es el llamado a realidad del gobernante departamental para todos los temas que se puedan plantear. ¿Cómo lo viste tú, ese tema que es tan importante y de lo cual poco se habla? Mira, yo creo que en el estadio general, digamos, del departamento, como vos decís, tiene de todo. La diferencia con hace unos años atrás y ahora es que antes casi todo estaba funcionando bien. De un tiempo a esta parte hay cantidad de motores productivos del departamento que empezaron a resentirse. Por ejemplo, el turismo se resiente ahora con la pandemia, se resiente fuertemente. O sea, hay gente que está esperando incluso la temporada de septiembre, por ejemplo, para ver si puede continuar o no con su emprendimiento. Es muy delicado. Pero, por ejemplo, el sector productivo que tú decís, que a mí me interesa mucho y he trabajado bastante de cerca siempre con ellos, está pasando un momento de crisis. En la década del 90, en 2000, había en Salto unos 930 productores medianos y pequeños, de esos que tienen los invernáculos, y que plantan hortifruticultura, hacen, porque en definitiva plantan tomate, morrones, pero también frutilla, y bueno, están en esa área de la producción, y hoy de esos quedan 396. O sea, en 20 años se perdió prácticamente un poquito más de la mitad de los productores, de esos medianos y pequeños. El otro día nosotros, yo por mi actividad profesional, que atiendo a varios, habíamos hecho todo un planteo sobre esto, y bueno, y el martes vinieron las autoridades del Banco República en persona, los directores César Zapolinsky y la FLUP, atenderlos de primera mano, porque hubo que transitar en estos 2 meses una cantidad de acciones ejecutivas para ir solucionando situaciones puntuales, porque se están fundiendo, trabajando, porque el cambio no sirve, y por lo tanto en realidad va a quedar un sector reducido a pocos emprendimientos grandes, y eso sería tremendo para el departamento, porque generaría de vuelta esa despoblación rural de chacras que están a pocos kilómetros y que están
bueno, que pasan todo el día trabajando, que ya no pueden emplear gente que no les da ni siquiera para seguir sosteniéndose en su lugar. Cecilia, a esta situación te agrego también, ¿qué consecuencias se espera de la próxima apertura de fronteras para allí, para Salto, que bueno, también es muy importante justamente el ida y vuelta, ¿no?, que hay con Argentina? Bueno, el tema de la apertura de fronteras es algo que preocupa. Debería haber ocupado, pero esas son las cosas, ¿no?, que cuando uno mira, pero ¿cómo no van a haber priorizado la resolución de este tema que es inminente? O sea, la frontera nuestra, cada 10 años que pasan, solamente 2 te sirve el precio de acá, entonces vienen los argentinos a comprar. Después los otros 8 años, y es más o menos la proyección que hay hecha estadísticamente y por estudios, los otros 8 años siempre es más barato comprar en Argentina. Entonces siempre es un tema que genera una falta de balance. En esta situación en la que estamos ahora es más grave todavía, porque el peso argentino, como ustedes habrán visto, no vale nada, y vos con $100 allá compras un montón de cosas realmente, como que fueras una persona adinerada, porque realmente el peso no vale nada. Entonces, la afectación que va a tener la apertura de fronteras es muy grande, porque mientras estuvo la pandemia en Salto, si bien algunos sectores se resintieron, dentro de todo el comercio pudimos seguir adelante porque tenía todo el consumo interno. Ahora es evidente que al abrirse las fronteras el consumo va a pasar a dividirse, y yo diría que más que dividirse seguramente sea mucho que vaya para Argentina, y bueno, lo mismo nos pasa con Brasil. Nosotros estamos a 200 kilómetros, ¿no? O sea, Bella Unión también genera ese problema, pero bueno, eso estuvo más contenido porque como es más lejos, la gente evita un poco más ir. Pero yendo en concreto con la apertura de los puentes, el año pasado en junio se presentó el primer proyecto, que es un proyecto de frontera que lo hizo Cabildo Abierto, que lo vinieron a presentar acá en el centro comercial, pues yo fui observando, muy interesante, que tiene que ver con formar una tarjeta para tráfico vecinal y poder generar descuentos en este lado, o sea, en Uruguay, para evitar un poco el cruce de la gente. Después se presentaron 2 proyectos más por otros senadores, pero todo eso está en el freezer todavía, no se resolvió, y seguramente se termine resolviendo antes la apertura de frontera que la resolución de esos proyectos y la implementación, porque tampoco se implementa una tarjeta vecinal para todos en 2 minutos. Claro, y lo que tú decías es muy interesante, porque y nos va a ganar la realidad, como siempre pasa. Bien, Cecilia, vos hablabas temas muy interesantes, y Anaí te lo decía, el ida y vuelta es mucho más el ida que la vuelta, porque la gente cruza al otro lado y se compra todo mucho más barato. De estos proyectos, hay 3 proyectos presentados, si mal no recuerdo. El de Cabildo, que fue el primero, el que hizo punta, el de vallismo del Partido Colorado, que lo presentó el senador Viera, y el del senador Botana, un poquito más técnico, más difícil, con mucho más desarrollo. Tarjeta fronteriza era un poco el título de esto que tú mencionabas, para permitir que la gente comprara a un precio menor, tal como lo hace también, y después de un reclamo, ¿verdad?, porque en algún momento se había suspendido ese beneficio con el combustible, y que se logró, ¿verdad?, justamente un aumento del consumo interno del combustible contra lo que era antes, que la gente cruzaba al otro lado, llenaba tanque y volvía. ¿Vos pensás de que justamente la apertura de fronteras puede ir en contra de todo esto? Porque ahora, por ejemplo, se está hablando de que, traten de seducir a los argentinos con precios más bajos, pero realmente, ¿se pueden bajar los precios así como estamos, o necesitamos una medida especial para que esto ocurra? No, a ver, el tema de los precios de frontera que va a afectar, no tengo dudas. Va a afectar porque es demasiada la diferencia. O sea, el peso argentino sale 0,50. Imagínate que vos realmente con muy poca plata comprás lo que querés. Y además sabemos cómo se maneja Argentina y Concordia, por ejemplo, digo yo, para hablar de lo que estamos enfrentados acá en el Uruguay. Es una ciudad pujante, con comercio, con cosas que realmente son atractivas, y que, sería de ignorancia pensar que abrir las fronteras no va a cambiar las ecuaciones. Sí las va a cambiar, sí va a afectar el mercado local, y va a generar que de una u otra manera la gente traiga mercaderías de Argentina.
porque además los costos de nuestro país siguen siendo costos caros. Eso que vos decías del combustible, desde mi punto de vista era una burrada si sacaban el porcentaje del 24%, porque vos hacías la cuenta y ya con esa diferencia en un tanque de nafta la gente iba a estar yendo a Bella Unión. Y es así porque además no es que a la gente le guste ser contrabandista, que a veces yo escucho eso y digo, pero no. Primero que vivir en frontera tiene una idiosincrasia diferente. Y segundo que en Salto el desempleo es enorme. Entonces, cuando la gente trabaja en una changa y gana unos pesos cada 15 días, tiene que hacerlos rendir. Entonces, es parte de la realidad que tiene la frontera. Tal cual. Cecilia, te cambio un poco de tema. Tú también fuiste directora de Juventud y Deporte de la Intendencia. En ese sentido, quiero preguntarte, ¿cuáles son las oportunidades que tienen los jóvenes hoy en Salto? Mira, en Salto yo fui directora hace 6 años, en la época que Malaquín era intendente, que bueno, fue cuando me designó, yo era edil de la Junta Departamental. En ese momento me acuerdo porque además trabajamos muchísimo, abordábamos temas muy concretos que tenían que ver no solamente con la parte deportiva, sino la parte de promoción y prevención, ¿no? Con la orientación vocacional, también las enfermedades de transmisión sexual y también el tema de las drogas. Hoy, cuando vos mirás a 20 años, 20 años ya de distancia, te diría que habría que hacer un enfoque, primero que nada, de abordaje de algunos problemas que han crecido mucho. Uno es el tema de las adicciones. En Salto hay, como creo que pasa en todos los departamentos y también en las localidades del interior, un problema que tiene que ver con las adicciones y que tiene que ver con la falta de asistencia que hay a las familias para poder ayudar y poder sacar a los gurises de esa situación, y bueno, y cada vez se va agudizando más, porque obviamente que va de la mano con el ocio, también con las situaciones socioeconómicas, y yo creo que habría que hacer, te digo básicamente, 2 abordajes paralelos. Por un lado, abordar eso que es un problema, y por el otro lado, generar espacios de recreación y generar actividades deportivas que hoy se fueron perdiendo con el tiempo, esas actividades de competencias juveniles y una cantidad de cosas que se pueden hacer desde lo local con el apoyo, por ejemplo, de ni que hablar de secundaria, pero también de otros organismos a nivel nacional que tienen que abordar justamente los temas sociales, porque eso es lo que me preocupa. Y el tema de las fuentes laborales, acá la mayoría de la gente que se prepara se va al exterior. La gente que se prepara bien se va al exterior, directamente ni a Montevideo, se va al exterior. Después, la gente que no tiene oportunidades quizás de poder viajar al exterior, se va yendo para Montevideo, que es donde hay más trabajo y pagan mejor. Y por último, por ejemplo, los hijos de la gente que trabaja en esto que decíamos, la horticultura, que somos de 400 familias, o de las localidades del interior, como no hay trabajo, terminan yéndose para el departamento, para la ciudad de Salto, y todo eso genera un trasiego que después es casi irreversible. Así que lo que se necesita sería eso, un abordaje, un problema, una situación de ocio que tiene que ser remediada con acciones positivas, y el tema del desempleo, que es algo que afecta principalmente a los jóvenes, y los números están muy claros en ese sentido. Cecilia, para el ciudadano común la política es el político recorriendo departamentos, haciendo puerta a puerta meses antes de la elección. Nosotros, desde lo que hemos analizado en todo este tiempo, hemos visto que hay una nueva forma de hacer política, y es interesarse por lo que para algunos son pequeños problemas, pero que son grandes para la gente. La gente, Cabildo, como proyecto político, lo ha hecho, y está detrás de pequeños detalles que nosotros hemos ido descubriendo aquí en La Voz de la Mañana y en algunos otros medios. La pregunta es, ¿qué seduce a la doctora Cecilia Aguiluz del proyecto político de Cabildo Abierto para este paso tan importante? Porque, insistimos, a la audiencia de La Voz de la Mañana, la doctora Cecilia Aguiluz es una persona importante dentro de lo que es la política del departamento de Salto. ¿Qué te llevó a dar ese paso que es importante y que marca, ¿verdad?, un punto de inflexión de repente en algunos sectores políticos que seguramente te van a seguir en este proyecto futuro?
Bueno, lo que me seduce fundamentalmente es que encontré un espacio donde poder hacer rendir mi vocación de servicio. Yo tengo un concepto quizás romántico de la política, pero me parece que es válido, que es que uno en la política tiene que tener vocación de servicio y no tiene que ir a servirse de la política. Eso yo lo tengo muy claro, y encontré en Cabildo ese espacio para trabajar. Y encontré, además de Manini Ríos, un conductor muy claro, y a quienes hemos participado en la actividad política en otras tiendas sabemos que es muy importante que la conducción, que el liderazgo sea claro. Y eso es de las cosas que me han cautivado y me empujaron un poco. Miren, les cuento que hace un tiempo terminé una reunión con Manini planteándole algunos temas y a ver cómo nos podía ayudar desde su lugar, y me dice, pero a usted le gusta la política mucho, doctora, ¿y usted qué hace afuera? Si la política, si a usted le gusta tanto, ¿por qué usted no viene y hace lo que tiene ganas de hacer? Y yo me fue haciendo ruidito en la cabeza, ¿no? Porque la verdad que tenía razón. A veces por diferentes circunstancias personales y bueno, y también grupales, uno toma decisiones y desde el lugar que está, no es extrañar, porque no es un tema emocional, sino que se da cuenta que si estuviera en otro espacio podría estar haciendo más cosas. Así que eso es lo que me sedujo de Cabildo, y ahora me estoy yendo para Rivera en un rato, porque voy a acompañar allá también, a hacer varias localidades, porque a mí es lo que me gusta y lo que puedo aportar, encantada de poder hacerlo. Uh-huh. Cecilia, tú nos contabas recién justamente que bueno, que en ese periodo en el que tú estuviste por fuera de la política, estuviste mirándolo con otra objetividad, ¿no? Más desde arriba, y bueno, y ahí habías visto que realizaste, o más que nada, realizaste algunas acciones que bueno, no las hubieses hecho hoy en día. La parte de liderazgo que tiene Manini Ríos, justamente, que bueno, que tú subrayas, ¿es lo que a ti te da claridad para comenzar con este nuevo camino? Sí, es lo que da claridad. Pero además, cuando miras el espectro político y miras todos los partidos políticos, en realidad Cabildo tiene esa gran ventaja, ¿no? Que tiene un liderazgo fuerte, claro y serio. Yo creo que la gente está buscando las cosas sencillas del político. O sea, que te diga una cosa y que sea eso, no que te diga una cosa y vaya para atrás y para adelante. No que te cuente lo que está haciendo, sino que escuche lo que vos necesitás. Yo creo que ese ida y vuelta, y mirá que lo vi el fin de semana, porque una cosa es teorizar y otra cosa es la práctica. Yo lo vi trabajando el fin de semana a Manini y también a Irene Moreira, y bueno, por supuesto a los senadores Lozano y Domenech, pero hablo específicamente del senador Manini porque es el que conduce, y vi esa cercanía que le sale naturalmente con la gente. Y lo vi en varias oportunidades, con varias personas mano a mano, volviéndole a preguntar para que le aclararan cuál era realmente el problema, para poder entenderlo. Sabes que eso es tan necesario para la gente, y es tan importante que el político pueda entender el problema, porque solo cuando lo entiende puede detectar que existe un problema, y solo cuando lo detecta puede buscar una solución. Y eso la verdad que me ha parecido fantástico, y me quedé muy muy contenta porque siento que he tomado una decisión correcta y en un lugar donde libremente puedo hacer un montón de cosas, o por lo menos lo que intento aportar a eso. Claro, pero además, creo que es importante eso que tú estás mencionando, y yo digo, es bueno saber cuando hay un liderazgo que permite generar nuevos espacios, porque no es una cuestión de arriar dirigentes, es una cuestión de captar dirigentes que puedan aportar cosas y desde esa posibilidad permitir que lo hagan. Y tú, con la experiencia que tenés, mucho para aportar para un sector político y para tu departamento, obviamente. Sabes que eso que decís tú es muy importante, porque en realidad, primero, que no es de arrear la política es de persuadir y de convencer, de escuchar. Pero igual se estableció eso como método de costumbre para algunos sectores. Sí, pero yo, que provengo de otros lados, te digo, mira la definición que he encontrado de las conversaciones con él. He encontrado las definiciones que hablar de las cosas difíciles de la política, ¿no?, son muy fáciles con Manini, porque en realidad él es un líder que tiene una visión muy clara,
Entonces él no tiene miedo de hablar de lo que entiende que está correcto y de lo que entiende que hay que mejorar. A veces es muy difícil eso en la actividad política. En la actividad política, la gente que está en la política cree que hay que decir lo que los demás quieren escuchar, y no es así. Lo que hay que decir es lo que es y trabajar con franqueza y encontrar ese ida y vuelta que nos permita mejorar, porque si no cada uno queda plantado en lo que piensa y no hay manera de avanzar. Y yo encontré eso en Manini, porque de hecho cuando uno intercambia sobre cuestiones ideológicas con él, o autores o pensadores que su pensamiento de alguna manera ha permeado en lo que es su desempeño, uno se da cuenta que es un hombre muy completo y que no le tiene miedo a la competencia, que es un poco lo que vos decís, o sea que al contrario, cuanto más gente pueda crecer y desarrollarse mejor, y que lo importante es que se vayan cumpliendo las metas. Así que eso también tiene una parte no solamente intelectual, sino que estratégica muy buena, porque te hace ir para adelante y no detenerte en las pequeñeces que a veces pasan en todas las organizaciones sociales y también en las organizaciones políticas, ¿no? Que la gente empieza a mirar para el costado, ¿no? Acá hay un rumbo claro, lo conduce Manini y vamos hacia ese lado, aportando lo que cada uno pueda aportar. Uh-huh. Perfecto, Cecilia. ¿Y cómo lo ves a eso también en Salto, en el sentido de los distintos movimientos que se van generando? Es decir, ¿con qué apoyos también contás en Salto mismo para poder llevar adelante todo este trabajo que ahora en más va a comenzar contigo? Bueno, a mí me pasó algo fantástico que lo quiero compartir. Yo vuelvo a la actividad política con temores, como todo el mundo cuando encuentra que tiene que hacer algo que es bastante desafiante. Yo arranco el sábado pasado con un desafío por delante sin saber lo que me iba a encontrar en el aspecto de la receptividad de la gente. Y me encontré muy sorprendida, gratamente, porque no saben lo que ha sido el fin de semana y esta semana, la cantidad de gente y de adhesiones de personas que nunca pensé que me iban a decir qué suerte que volviste, me vengo a trabajar contigo. Eso creo que va a generar una corrida importante, y no estoy hablando de lo electoral, sino estoy hablando de la generación de un proyecto político con muchas visiones, que creo que es lo que Cabildo de alguna manera pretende generar en todos lados, ¿no? O sea, que haya un espacio real de participación política para mejorar las cosas. Por lo tanto, eso fue lo que pasó en esta semana. Dentro de eso me encontré con mucha gente originaria de Cabildo Abierto, o sea, gente que estuvo trabajando desde el arranque, gente que se sumó luego para la parte electoral, y personas que aparte me ha parecido bastante novedoso, que simplemente fueron a votar a Manini, fueron a votar a Cabildo, sin haber participado de ninguna reunión, de ninguna orgánica. O sea que ahí uno se da cuenta que Manini es un conductor nato. Y bueno, que hoy encuentran acá un espacio para trabajar, y que se van a sumar, y que se están sumando. Ya tuve una cantidad de reuniones en la semana, aproveché bastante el tiempo, y bueno, varias personas, no te diría sectores, pero personas originarias de Cabildo se van a ir sumando para también generar esa invitación muy grande a que bueno, más allá de los espacios que puedan haber sido ya generados, se pueda trabajar en un proyecto grande. Y mi intención es que Cabildo, que hoy en día yo lo definía como el sujeto omitido en la discusión departamental, porque cuando pasa un tema departamental le preguntan al intendente, que es el Frente Amplio, al referente blanco y al referente colorado, y nunca aparecía Cabildo. Bueno, uno de los objetivos nuestros próximos es que Cabildo esté arriba esté con la agenda, y que esté golpeando la mesa, que tenga un lugar en la mesa y que tenga su propia opinión, y que deje de ser el sujeto omitido, que yo creo que intencionalmente muchos han querido dejarlo en un plano de no aparición, y eso está mal, porque acá 12.000 personas votaron al Cabildo Abierto, y esas personas tienen voz, y tienen seguramente mucho que aportar. Claro, el tema es que la coalición de gobierno funciona en algunos lugares del país y en otros no. Es el gran problema. Y lo que tú decías es muy importante. Los votos que aportó Cabildo Abierto para la elección de Lacalle Pou como presidente fueron decisivos.
Y esto le da... Una frase allí que tiene que ver con eso, y es que Cabildo es el partido que ganó el partido. Fue el partido que cambió el partido en octubre del 19, porque unos 310.000 votos fueron los que le dieron la oportunidad de gobernar a una coalición nueva, y que frenó el proceso cíclico de la coalición de izquierda del Frente Amplio. Y de esos 300.000, ponele 310.000 votos, 270.000 los captó Cabildo. O sea que si Cabildo no hubiese existido, porque esos votos vinieron derramándose del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional, y gente que buscaba otra cosa, si Cabildo no hubiese existido, capaz la historia de este país en octubre del 19 hubiese sido otra. Así que Cabildo Abierto fue el que cambió ese partido. Y es bueno que ustedes, los dirigentes, o los nuevos en tu caso, lo tengan claro, y que seguramente, y a partir de la decisión que acabas de tomar, por la importancia de tu figura, por lo que significa ahí en la historia del departamento, van a ser tenidos en cuenta, porque digo, no puede existir en este tema la pequeñez política. La política tiene que ser amplia y tiene que reconocer y abrir puertas, porque cerrando puertas para algunos, en vez de disminuirlos, empequeñecerlos, termina agrandando, porque están ustedes también informar y hacer conocer a la gente esta actitud mezquina que toman algunos y que lo hacen en contra de... El cero político no debería existir. Por eso lo que tú decías hoy, que ingresás a la política para servir y no para servirte, esto también es importante. Cecilia, tenemos que ir cerrando, queremos un mensaje final, y agradeciéndote por supuesto por haber estado aquí en La Voz de la Mañana. Hola. Es que se quiten un poco los prejuicios y miren a Cabildo Abierto como lo que es el nuevo partido que está destinado a las grandes cosas, con una conducción muy clara, y que te permite además que vos puedas acceder a él con total libertad y que te vengas también con tus banderas, porque creo que nadie pierde su esencia por estar en un partido o en otro. Uno sigue siendo la misma persona. Así que ese es el espacio que nos da Cabildo Abierto, y bueno, yo invito a todos, así como a mí me costó un proceso darme cuenta de eso, creo que cada uno tiene sus procesos internos, pero bueno, los invito a todos, a los que no se decidieron aún, a poder dar ese paso tan importante para la construcción del país. Doctora Cecilia Aguiluz, muchas gracias por acompañarnos en La Voz de la Mañana. Te deseamos muchos éxitos en tu carrera, y bueno, esperamos una pronta comunicación para conocer un poco más de la situación de Salto y cómo siguen avanzando los proyectos y las realidades también, claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Bien. Nosotros nos despedimos. Sí, interesante. Nos queda aquí un minuto, tenemos un minuto todavía. Importante, insisto, destacar, y en este caso es la otra Cecilia Aguiluz, es una figura en el departamento de Salto. Sin duda, o sea, sin duda. Hablar de Cecilia Aguiluz es hablar de alguien con presencia política. No es un detalle más, no es un dirigente más. Se suma una dirigente que tomó para sí una responsabilidad muy importante en un momento, y me hago cargo, y ella lo sabe, muy difícil para el departamento de Salto. Muy difícil, él lo dijo, unas cosas muy complicadas. Y el no decir que sí a todo lo que se plantea políticamente a veces genera algún tipo de resistencia. Y ella, cuando se tuvo que plantear y decir que no, dijo no. ¿Por qué? Porque es una profesional, una persona bien formada, que tiene una actividad en paralelo con la actividad política. Lo hace porque le gusta, porque además tiene condiciones, lo pudimos advertir todos aquí en la nota, y porque... Por esa vocación de servicio que ella mencionaba. Exactamente, claro, creo que tiene que ir por ahí, y eso hay que apuntar. En política creo que tenemos que ir todos por ese lado. Muy bien. Cerramos. Bueno, cerramos, nos despedimos hasta el próximo sábado. Placer, joven. Muchas gracias.